Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Son las 3:06, 2:06 en las Islas Canarias. Regresa al Espacio en Blanco, regresa el tiempo de los misterios, aquí a Radio Nacional. Saludos a todos los que seguís conectados en la radio online, descargándonos en el podcast, escuchando ahora en directo en Radio 1 y Radio 5, y todos los que estáis conectados a través de las redes sociales. Como digo, el teléfono 900-137-137 y Blanco Radio en Facebook, Twitter e Instagram. Nuestro primer invitado, Javier Arries, hablándonos de algunos lugares misteriosos que seguimos descubriendo tras esa introducción que ya ofrecen nuestros compañeros. Sigamos buscando más datos sobre estas extrañas momias. Fijamos nuestra atención sobre el hombre de hielo Otzi. En 1991 fue hallada la momia más antigua y mejor conservada de la historia europea. Otzi, un hombre del Neolítico bautizado desde entonces como el hombre del hielo. Aquel descubrimiento no solo reunía cualidades excepcionales en términos científicos e históricos, sino también como novela policíaca. A lo largo de los años se descubrió que Otzi murió asesinado por la espalda de un flechazo. La historia del hombre de los hielos, un ser que aún continúa bañado en leyendas de maldiciones y algo más. Bueno, pues yo no pensaba que este personaje, que lo han descubierto recientemente, ¿verdad? Perdona, lo han descubierto recientemente a Otzi, ¿no? Bueno, en realidad lleva desde 1998. Está en el Museo del Alto Adige, que está en la frontera entre Italia y Austria. De hecho, ha habido problemas entre ellos para ver quién se lo quedaba un poco. Lo que sí está claro es que es un hallazgo fundamental para entender la historia de Europa, la historia del Calcolítico, la historia de la Edad de Cobre en Europa, porque estaba pues perfectamente conservado en el hielo con los objetos que él tenía. Y era un tipo de armas tomar, ¿no? Porque sí. Parece que en su arma se habían encontrado restos de 2 sangres diferentes, sí, más líquido vital de un tercero que le habría dado leña. Sí, efectivamente. Él murió en algún tipo de lucha, en algún tipo de combate en el que combatía contra varios, eso para empezar. Y murió el pobre de mala manera, porque encontraron una punta de flecha incrustada en lo que sería el pulmón, de modo que cayó ahí tumbado en el hielo y bueno, pues tuvo una larga agonía, pero se defendió, desde luego. Encontraron con él varias cosas, ¿no? Tenemos un retrato bastante, muy, muy fiel de cómo era Otzi, que se llama así porque el valle en el que lo encontraron pues se llama así, Otzi. Bueno, pues primero llevaba encima un abrigo de hierba entretejida, curioso, ¿no? Con hierba se hacían abrigos que, bueno, pues para preservarse del frío. Tenía unos pantalones hechos con piel de cabra y un gorro cilíndrico que había sido hecho con la piel de un oso. Tenía una altura, para que nos hagamos una idea de cómo era este hombre, 1,60 m, no muy alto, pero una altura pues normal, ¿no? En la época. Y tenía entre 30 y 45 años cuando murió. Y estamos hablando de que murió hace pues en el 3300 a.C., en plena época de cobre, como digo. Una de las cosas curiosas, que son de las que digamos que le dan más misterio a la momia de Otzi, tenía tatuajes por el cuerpo, lo cual ha hecho pensar a muchos que probablemente sea un chamán, hubiera sido un chamán en su época. Hipótesis que algunos dicen que todavía se refuerza más porque en la mochila, una mochila que apareció a su lado, había hierbas curativas, hierbas para sanar, con lo cual pues es posible que quizás se dedicara a la sanación y que fuera algún tipo de chamán. En esa mochila encontraron un cuchillo de pedernal, de piedra, un hacha de cobre, que era algo que no tenía todo el mundo, era un hacha, pues los cuchillos de pedernal todavía eran lo corriente, ¿no? De piedra, era un hacha pues típica con una hoja de cobre que se apuntalaba en un mango de madera. Tenía un arco y un carcaj con 14 flechas. ¿Carqués?
El carcaj es donde se ponen las flechas, perdón. Es donde metes las flechas, vaya. Y un pedernal y una piedra de pirita para realizar fuego, para poder hacer fuego, efectivamente. En una de sus flechas encontraron sangre de 2 personas. Eso significa que hirió a uno, arrancó la flecha, salió bien la flecha con la punta y utilizó la misma flecha para darle a otro y disparar a otro, sangre de 2 personas. Pero además es que en el cuchillo había sangre de una tercera persona, con lo cual desde luego no se dejó matar fácilmente, eso está claro. Tipo tremendo. No tenemos mucho tiempo y quiero que me cuentes, yo no sabía que había tenido maldiciones esta historia. Lo descubrieron y empezaron a pasar un montón de cosas extrañas, ¿no? Pues hay una serie de episodios bastante curiosos en torno a Ötzi desde su descubrimiento, prácticamente. Lo descubrieron en 1991 pues 2 alpinistas alemanes, Helmut Simon y su esposa, pues estaban por allí tranquilamente y de repente se encuentran con aquello, o sea, no tuvieron ni que excavar prácticamente, se veía allí. Bueno, pues después de descubrirlo, en 1991, como digo, un patólogo forense fue a verle, Rainer Henn, y pues llevó a un equipo con él, un cámara, etcétera. Bueno, este hombre murió en 1992 en un accidente, es decir, al año siguiente, en un accidente de tráfico cuando iba a dar una conferencia sobre Ötzi. Esto ya despertó ya sabes cómo es la prensa, sobre todo la alemana, pues empezó a decir, cuidado con el hombre de hielo. Otras muertes asociadas con él. Precisamente el montañero que guió a este hombre, a Rainer Henn, el patólogo, hasta donde estaba Ötzi, Kurt Fritz, pues también murió en fechas cercanas. Rainer Holz, que fue el periodista que filmó cómo lo extraían del hielo, murió a los 47 años de un tumor cerebral. La cosa continúa en años posteriores. En el 2004, Konrad Spindler, un arqueólogo austriaco que era el jefe del equipo que estudió la momia de Ötzi, pues murió de esclerosis múltiple. Ese mismo año, Helmut Simon, el hombre que descubrió a Ötzi, se perdió en la nieve a unos 160 kilómetros de donde fue hallado Ötzi, donde él mismo encontró a Ötzi, y era un expedicionario avezado, o sea que sabía lo que hacía, pues se perdió y fue descubierto, pues muerto en el hielo. En el 2000, también en ese año, en el 2004, de Dieter Warnecke, que era el jefe del equipo que descubrió a este hombre que se había caído y había perecido en una grieta, pues descubrió a Simón. Bueno, pues después del funeral, 1 hora después, este hombre muere también, curiosamente, 1 hora después del funeral. Y Tom Loy, el biólogo australiano que examinó el ADN de Ötzi, pues también murió 1 año después, en el año 2005. De modo que la gente que ha estado en contacto con Ötzi parece que ha tenido todo tipo de accidentes y de enfermedades. Como digo, la prensa ha dado mucho... No es una historia muy conocida esta, ¿no? No, efectivamente. Y bueno, pues ahí está. La verdad es que es curiosa, sobre todo por eso, por todo lo que rodea la vida de Ötzi y los enigmas históricos que plantea también. Déjame que vayamos con la última historia que nos vas a contar. Tras ese ¿quién era este personaje que he leído que te dejó toda una pirámide de las cabezas de sus enemigos? Sí, terrible, pues Tamerlán, Timur, ¿no? Para los suyos en su región. Un caudillo, un jefe turco-mogol que en el siglo XIV pues tuvo a todo el centro de Asia, pues como suelen hacer, ¿no? Estos grandes guerreros como Gengis y tal, que de repente se despiertan, cogen caballo y la lían parda, ¿no? Bueno, pues este hombre, cuando muere, lo embalsaman muy cuidadosamente en almizcle y en agua de rosas, le meten en esa compuesta, ¿no? Y después lo envuelven en lino y lo meten en un ataúd de ébano, de modo que, fíjate, era un caudillo con mucha importancia y al que se le prestó pues mucha atención en su muerte. Fue trasladado después a Samarcanda hasta el mausoleo, donde todavía que permanece allí, es el mausoleo de Guri Amir. El caso es que Stalin se empeñó en que se exhumara el cuerpo, pues para estudiar mejor el cadáver, ¿no? Y la figura de Timur, de Tamerlán. En 1941, en junio, los antropólogos rusos, 3 antropólogos, Mikhail Geramisov, Osamin y Sensekenova, exhuman el cuerpo. El primero es muy importante porque es el padre de la reconstrucción facial. Seguro que estamos todos acostumbrados a ver esas reconstrucciones faciales que se hacen a partir de cráneos y que nos permiten ver cuál era el rostro de personas desaparecidas hace mucho tiempo. Y llegaron a una conclusión. Él hizo esta reconstrucción y podemos ver cuál era la cara que tenía, el aspecto que tenía Tamerlán, que era un hombre, por cierto, muy alto para su época. Unos 70 y tantos, ¿no? Sí, debe ser tremendo. Sí, corpulento, con una fuerte cojera, pero
pero corpulento, es decir, alguien de armas tomar también, ¿no? Como Utsi. Bueno, pues aquello no sentó muy bien a los habitantes de Samarcanda, ¿no? Porque era un poco exhumar el cadáver de un caudillo musulmán que, pues evidentemente eso no les hacía gracia. Había un rumor, efectivamente, de que al abrir la tumba se había encontrado una inscripción que decía así: cuando resucite de entre los muertos, el mundo temblará. Y cuando abrieron el ataúd dentro de la tumba, Gerasimov se encontró otra inscripción que decía lo siguiente: quien abra mi tumba desatará a un invasor más terrible que yo, más terrible que este hombre que hacía pilas de cabezas con sus enemigos. Bueno, pues 3 días después, Adolfo Hitler lanza la Operación Barbarroja contra la Unión Soviética, la invasión de la Unión Soviética. Claro, la gente asocia una cosa con otra. El caso es que poco después el cuerpo de Tamerlán es enterrado en medio de un rito solemne, islámico, musulmán, con todas las, pues prácticamente con las galas de un jefe de Estado. Y al poco tiene lugar pues la famosa batalla de Stalingrado, donde el avance nazi queda detenido y comienza el retroceso de los nazis. Qué curioso. Esta música nos dice que tenemos que acabar por el momento. Javier, ha sido un placer que hayas estado con nosotros. ¿Forma de contacto contigo si quieren conocer más de todo eso, de lo que haces? Pues mira, en mi página web, arries.es, en la que siempre estoy subiendo pues material de todo tipo, asociado ahora últimamente pues con el último libro, pero vamos, hay de todo. Y me pueden encontrar también muy fácilmente en Facebook. Si buscan por Javier Arries, pues allí me encuentran y generalmente pues contesto lo que me pregunten, pues por ahí estoy. Qué bien. Tus alumnos supongo estarán contentos contigo, ¿no? Mis alumnos... ¿Algunos o...? Menudos. Son peores que Tamerlán. ¿Sí? Vaya. Bueno, pues ahí está, si queréis saber algo más. Recomendamos ese libro, Objetos Malditos, aunque ya es un poquito antiguo, por si queréis saber de estas cosas. Y cuidado con lo que se coge, hay que pedir permiso o mejor dejarlo donde está. Sí, una de las que me preguntabas antes, que por qué el interés por estas cosas. Pues yo creo que un poco como el médico cuando estudia los virus. No es que le gusten los virus, es que hay que saber cómo defenderse de ellos. Pues es un poco saber qué hacer con estas cosas. Gracias por ayudarnos a ello. Un abrazo, te espero volver a ver pronto. Un abrazo, encantado, siempre que quieras. 3:20, 2:20 las Islas Canarias. 900-137-137 nuestro teléfono. Antes de seguir con más instrumentos, estos bondadosos, que va a ser nuestra siguiente entrevista, os damos pistas de la próxima cita del Espacio en Blanco en unas cuantas semanas. Llega de nuevo el momento de la información. Nos vamos hasta Murcia, va a ser nuestra próxima salida en el Teatro Romea. Buenas noches, Antonio Pérez, ¿cómo estás? Buenas noches, Miguel, muy bien. Teatro Circo, el Romea. Lo he dicho mal, ya. Vale. Te dejaba a ti que lo aclarases. Teatro Circo de Murcia, el 7º congreso, ¿o también lo estoy diciendo mal? Muy bien, lo está diciendo. El 7º congreso Más Allá, 28 y 29 de marzo. Espera, que apunto fechas. Ahí. 28 y 29 de marzo, un mes más o menos queda. 5 semanas justas. 5 semanas. Con un montón de ponentes que está cerrado ya el cartel por fin, ¿no? Sí, señor. ¿Te acuerdas que la última vez que hablamos habían algunas sorpresas por llegar? Pues bueno, sí. Ya está todo cerrado y la verdad es que creo que ha quedado como todos los años un elenco redondito y en la que estoy convencido que la gente va a disfrutar muchísimo. Próximo congreso, 7º congreso Más Allá en la ciudad de Murcia, 28 y 29 de marzo. ¿Sabes, Antonio, que es el día en que cambian la hora? Sí, lo sabía. Lo que no sé la repercusión que tiene, pero lo sabía. Cambian la hora. Tendremos los días más largos, más bonitos, disfrutando del sol, de esa Murcia bonica y disfrutando ahí en esa comunidad. Dime qué gente va a estar, los ponentes. Pues mira, vamos a tener, por orden de aparición, como lo vamos a tener, empezaremos el sábado por la mañana con Miguel Pedrero, Encuentros cercanos con la gente sombra. Después Juan José Revenga, Zombie, mito y realidad de la religión vudú. Uh-huh. Seguiremos con Victoria Braojos, Más allá del tarot. Después será el momento de Juan Gómez, Las cuevas y sus misterios. Paula Guía, Caminando entre dos mundos. Y ya
a la espera de empezar con el Espacio en Blanco, ya sabes, como todos los años, la ruta guiada Murcia Mágica y Misteriosa. Yo me quiero apuntar, pero nunca puedo porque estamos preparando el programa, a ver si podemos hacerlo. Oye, si quieres lo hacemos viernes para nosotros y nos damos el paseo que van a hacer ellos el sábado. Ah, vale, me apunto a eso. Sábado entonces, ruta guiada misteriosa por Murcia. Mágica, misteriosa, sí, por el casco antiguo, por toda la historia de leyendas pues de Murcia capital. Después, ya sabes, vuestro programa, ya mítico programa y mítico aquí en Murcia porque 7º congreso, 7ª participación de Espacio en Blanco, nunca lo podremos agradecer lo suficiente. Pasamos al domingo, Jesús Callejo, sí. Los libros prohibidos, y después, para mí, uno de los grandes platos de este congreso. El legado del oso. El legado del oso, especial homenaje a Fernando Jiménez del Oso, conducido, guiado por el gran Miguel Blanco, estará Fernando López del Oso y algunos compañeros y amigos más que se irán apuntando, que ya se van apuntando y que poco a poco iremos soltando. Un homenaje, el legado del oso que no tenéis que perderos. Vale, forma de apuntarse, ya me decías como un centenar de personas que se han apuntado. Sí, hay todavía muchos lugares, pero que se den prisa porque lo vamos a llenar el teatro, ¿cuál? Circo de Murcia. De Murcia. Pues muy fácil, www.congresomasallá.com y nada más entrar, verán toda la programación, picar en entradas o en apúntate, seguir los pasos y no tiene muchas más complicaciones como todos los años. Que recuerde todo el mundo que no solo es un magnífico congreso, un evento fantástico, sino solidario. Que es muy solidario y siempre lo dedicamos a la investigación científica para enfermedades infantiles. Ante cualquier duda, congresomasallá@conexioncultura.es y problema solucionado. Congresomasallá.com para más información y sobre todo para reservar vuestra plaza. Ahí os queremos ver 28 y 29 de marzo, el legado del oso y otras muchas más sorpresas. Antonio, gracias. Seguimos en contacto. A vosotros, Miguel. Nos vemos pronto. Chao, chao. Radio Nacional de España se mueve contigo. Ahora mismo la gente aquí apanicado, dormida, con la radio encendida, pues al borde del infarto. ¿Insomnio? No me extraña. Los vecinos no lo soportan. Con Menéndez es imposible dormirse. Mi mujer los despierta con su risotada a 5 pasos. Gente despierta. Con Alfredo Menéndez. ¿Me puede pasar el teléfono del psicólogo? De lunes a jueves a partir de las 11:30 de la noche, las 10:30 en Canarias. Así que nada, un saludo a todos y buenas noches. Y recuerda, la radio tiene ojos. Sábados y domingos a las 2:30 de la tarde. Radio Nacional de España. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ángel. Los escucho desde Annisburg, Washington, Estados Unidos. Miguel, un gran abrazo para ti y todo tu gran equipo y sobre todo los grandes invitados que tienes cada semana. Es un excelente programa, nunca me lo pierdo. Obviamente lo descargo por iVoox. Feliz de la vida de haberlos encontrado y desde el momento que los encontré, soy fan, indudablemente. Saludos a todos los que nos escucháis en cualquier parte del mundo y mejor que descargar en esas plataformas, en el podcast de Radio Televisión Española, de Radio Nacional. Ahí estamos con mejor calidad, con mejor sonido y lo vais a descargar mucho mejor. 900-137-137 nuestro teléfono. Ahí estaba la cita, ahí os esperamos en Murcia dentro de pocas semanas. Un gran congreso donde haremos una hora de programa porque creo que es cuando cambia el horario y entramos en horario de verano. Y ahora nos vamos, hablábamos de instrumentos con nuestro primer invitado, vamos a hablar de otro instrumento, nos llega otro invitado, vamos hasta Japón para conocerlo, ya veréis qué interesante. Nuestro estudio a un maestro en este arte musical, y junto a él vamos a conocer algunos secretos de este singular instrumento. La música nos lleva al encuentro de nuestro siguiente invitado. Nos vamos hasta Galicia. Ahí está Alejandra García, que es nuestro técnico. Te damos las gracias. Y está nuestro invitado Rodrigo Rodríguez. Buenas noches, Rodrigo. Buenas noches, ¿Cómo Miguel. estás? Muy bien. Encantadísimo de estar con vosotros. ¿Escuchas el programa desde allí, desde Asia, donde estás? Bueno, sigo bastante Radio Nacional en general, claro, a través de la web.
Qué bien. Sí, qué sí, bien. sí. ¿Y esto que está sonando qué es? ¿Es una flauta travesera normal o qué es? Esto es una flauta vertical, fabricada de bambú, originariamente de Japón. Tiene como 8 siglos de historia dentro de Japón y es un instrumento tradicional de allí y, digamos, un instrumento muy simbólico dentro de la cultura y de la música japonesa. En los datos que tengo aquí dice que desde tu niñez tuviste la necesidad de imitar música y sonidos que escuchabas en tu mente. ¿Ya te daba por esto de la música? Sí. Bueno, dentro de mi familia tuve bastante influencia con la música clásica y desde muy pequeño tuve muchísimo interés y mucha sensibilidad, ¿no? Con los sonidos, ¿no? Ya sea con los sonidos de la naturaleza o con los sonidos hechos por seres humanos, ¿no? En este caso la música. Vale, ¿y cómo te dio por estudiar este instrumento tan extraño? ¿Sabes tocar guitarra, piano? Sí, al principio, bueno, a los 11 años empecé con interés con la música clásica europea, escogiendo la guitarra como instrumento fundamental, ¿no? Hasta los 23 estuve con la música clásica europea. Y luego sí que me decanté por el instrumento que no tiene nada que ver, ¿no? Pero la música es música en todas las culturas, pero bueno, siempre hay conceptos muy diferentes, ¿no? En el arte. ¿Qué te llevó a encontrarte con ese instrumento? ¿Fue algo mágico, predestinado? Bueno, yo a partir de los 10, entre los 10 y los 12, no recuerdo exactamente bien, un familiar me dio una grabación. Yo siempre he estado muy interesado por la cultura oriental y aprecio mucho la cultura oriental, las artes marciales, la filosofía, y me dio un disco que era de shakuhachi, ¿no? Pero en ese momento yo intelectualmente no pude asimilarlo, ni siquiera de dónde venía el instrumento ni nada, ¿no? Fue años posteriores que me di cuenta que ese disco era de mi maestro, de mi maestro, que se iba a convertir en mi maestro, ¿no? Entonces fue como una especie así un poco mágico en ese aspecto, ¿no? Vale, ¿cómo se llama el instrumento? ¿Shakuhachi? Shakuhachi, sí. Shakuhachi, sí. Flauta travesera hecha de bambú, me dices que tiene 8 siglos. Sí, travesera no es, ¿eh? Es vertical, ¿eh? ¿Vertical? Es vertical, sí. Es una caña de bambú que se toca verticalmente, parecido como cuando coges un saxofón o un oboe o un clarinete. Es un instrumento muy primitivo de construcción, es bambú. Y no tiene ninguna tecnología, ninguna sofisticación, mecanismo, nada. Y eso fue uno de los atractivos para mí, ¿no? Que desde una caña con la involucración técnica y física puede llegar a salir sonidos muy, muy, muy encantadores, ¿no? Ya. Lo utilizaban, tengo aquí, los monjes Komuso, sí. La meditación y la peregrinación. Exacto. Este instrumento durante muchos siglos es un instrumento sagrado y secular que solo podían tocarlo estos monjes, ¿no? Esta rama del Zen. El instrumento estaba totalmente prohibido para la gente laica o la gente, digamos, normal, y tocaban este instrumento como una técnica más dentro de lo que es el Zen. Yo siempre lo explico, un monje Zen de cualquier escuela practica Zazen, ¿no? Que significa en japonés sentarse y meditar. Zazen. En este caso, ellos no se sentaban y practicaban Sui Zen. Sui es soplar Zen, ¿no? Y era la práctica primordial de ellos y muy importante, ¿no? En este sentido, Rodrigo, la música para ellos era sagrada. Sí, bueno, yo digo sagrada para que entendamos un poco aquí en Occidente, ¿no? El budismo no es tampoco sacro, ¿no? No es algo sagrado, ¿no? Es más una filosofía y un entendimiento de la realidad, ¿no? Pero bueno, ellos diseñaron unas obras que se llaman Honkyoku, que significa piezas fundamentales, piezas originales, que cada pieza tenía un significado dentro de su vida monástica o una utilidad para alguna parte de alguna ceremonia o los funerales, por ejemplo. Entonces sí que desarrollaron una cultura bastante interesante y atípica
en Japón. Es un instrumento que está todavía muy enraizado con el budismo, con la religión. Sí, el instrumento, bueno, el origen del instrumento es totalmente budista. Lo que hoy en día nosotros lo estudiamos de una manera clásica, ¿no? Intelectual, ¿no? Se estudia en conservatorios o en las escuelas de los maestros, y no somos monjes ni practicamos ni la vida monástica, ¿no? Este instrumento quedó proscrito en el siglo XVIII. ¿Por qué? Hubo problemas políticos con estos monjes que peregrinaban. Ellos tenían un derecho a viajar que muy poca gente podía obtener entre prefecturas en Japón, y los famosos ninja, que todo el mundo conoce, empezaron a hacerse pasar por estos monjes, ¿no? Entonces adoptaban falsamente sus atuendos, que llevaban una tengai, que es una especie de canasta que guardan el anonimato en la cabeza, y empezaron a hacer cosas de impostores, ¿no? Entonces corría peligro y empezaron a censurar a estos monjes hasta llegar a su extinción, ¿no? Déjame que escuchemos un cortecito más de tu música. Sí. Es tu música, ¿verdad? Esta es una interpretación mía compuesta por mi maestro Kohachiro Miyata para koto y shakuhachi. Pero en este caso, Enrique Pastor toca la guitarra clásica. Hicimos un arreglo. Vale. Déjame que siga un poco contando parte de tu historia, parte del instrumento. Dejamos el instrumento ahí, desapareció. Sí. Y tú de repente te da por... Eres argentino-español, ¿no? Sí. Bueno, nací en Argentina, viví en Argentina hasta los 5 o 6 años, y mi familia emigramos a España, ¿no? O sea que yo he vivido casi toda la vida en España. ¿Fuiste a Galicia? No, me crié en Mallorca. En Mallorca. Me crié en Mallorca, sí. ¿Ahora estás en Galicia? ¿En dónde? Estoy cerca de Vigo. Vale. Tengo una casa en el campo y allí tengo mi estudio de grabación, y cuando estoy en España trabajo desde ahí. Vale. Y de repente te da por irte a Oriente. ¿Por qué? ¿Y a qué parte de Oriente? Bueno, me fui a Japón directamente. Sí, esto fue alrededor de los 23, 24 años, y ahí me quedé pues casi toda la vida de adulto, porque regresé hace 8 años aquí a España, ¿no? Y bueno, me quedé encantado con la cultura oriental. Siempre he tenido mucho interés en todo lo que es Oriente, y para mí no fue difícil, digamos, el entrar a la cultura, ¿no? Es como si ciertas personas estuvieran predestinadas a encontrarse con tu destino. Te cuento, alguien del equipo que ha visto tu fotografía dice, pero mira, si parece japonés. A mí no me lo ha parecido mucho, pero bueno, tienes cara como si fueras una reencarnación oriental y te ha tocado volver a tu origen. Sí, bueno, tengo que decir que en realidad soy mestizo. En Argentina tengo antepasados indígenas. Españoles, exactamente, indígenas también. Entonces, los indígenas americanos, todos tienen una similitud con Asia, ¿no? Sí. Con los asiáticos, por el estrecho de Bering, que ellos emigraron, ¿no? Vale, ¿te vas a Oriente a ver las luces de Japón y a comprar tecnología barata? Bueno, lo que menos me interesó de Japón en su momento y actualmente es la tecnología y el mundo moderno de allí, ¿no? Me estuve viviendo en una ciudad pueblo en mitad de las montañas, en Chichibú, donde estaba mi primer profesor, y viví muy austeramente allí porque no hay otra manera, ¿no? Tienes que sacrificar bastante, porque fui sin nada, ¿no? Fui sin nada. ¿Cuánto tiempo estuviste? Pues he estado unos del tirón 7 años o por allí. Sí. Y descubriste que la vida de Japón, vamos a la tradición, no es eso de grandes desarrollos, no gente que va corriendo de un sitio a otro, sino que hay un subfondo o un fondo que todavía se conserva muy puro de esa tradición. Sí, bueno, hombre, vamos a ver, se conservan en las áreas, digamos, menos de ciudad, menos empresariales, ¿no? La vida, digamos, del antiguo Japón yo creo que se conserva más en el campo, ¿no? ¿Descubriste eso? ¿Entraste en contacto con todo eso? Sí, evidentemente. Bueno, además mi primer matrimonio fue una chica de allí, una mujer de allí, y claro, me involucré de lleno a nivel sentimental y a nivel cultural, ¿no?
Y encontraste esos monjes, como se ven en las películas, que tienen esos poderes y que son capaces de sacar, hablo del espíritu, algo más. Tengo anécdotas interesantes visitando a maestros zen que no evidentemente no que levitan ni nada de esto, pero que han tenido un séptimo o octavo sentido en digamos, a nivel del psych, ¿no? De la psicología, ¿no? Lo desconocido te aguarda en un lugar. Espacio en Blanco con Miguel Blanco en Radio Nacional de España. Y esta noche en Galicia con Rodrigo Rodríguez, un músico que está descubriéndonos un instrumento sagrado. Cuéntame qué experiencias tuviste con esos monjes y vamos al encuentro de tu maestro, Kohachiro Miyata. Kohachiro Miyata, perdón que yo no sé mucho japonés. Sí. ¿Qué pasó qué encuentras o qué te llamó la atención de esos monjes? De los monjes, según qué conversaciones he tenido, se han anticipado en plan profecía, entre comillas, a lo que posteriormente me iba a pasar, ¿no? En eso sí que me he quedado bastante shock, ¿no? Son asuntos personales, pero se han anticipado a digamos un fenómeno que me ha pasado posteriormente, ¿no? Y eso sí que me dejó bastante helado. Como tuvieran percepción extrasensorial, capacidad evidentemente, porque esta gente se está dedicando desde que se despiertan hasta que se van a dormir, están dedicando su energía y su vida a sentir el presente, ¿no? A la meditación y a sentir el presente. Y claro que sí, ¿no? Que pueden llegar a tener, yo no diría poderes, pero bueno, según qué cualidades o desarrollos psicológicos que nos pueden chocar a nosotros, ¿no? Que estamos en esta vida tan desenfrenada y tan mecánica, ¿no? Uh-huh. Vale. Y de repente te encuentras con ese maestro que habías escuchado su disco, ¿no? Kohachiro Miyata, que de repente llegó ese disco a tus manos. ¿Te encuentras con él? No me encuentro con él. Yo le escribo una carta, porque allí, hay muchísimos protocolos, digamos, de formalismos en Japón. Yo no me puedo presentar en su casa y tocarle el timbre, porque eso sería muy rudo para un maestro japonés o para una persona normal también, ¿no? Allí. Y redacté una carta y la mandé por correo. Y él me respondió aceptando de que sí, que me podía dar clases, ¿no? Siempre hay unos formalismos. Ese fue mi primer contacto con Kohachiro Miyata. Tenemos un cortecito de música que creo que interpretas con tu maestro. Sí, Shika no Tone. Sí. ¿Cómo se llama? Shika no Tone. Esto es la berrea del ciervo. Se podría traducir. Sí, se podría traducir. Es una obra en dúo que intenta emular un poco los sonidos de la berrea en otoño en los bosques en Japón. ¿Qué instrumentos hay? Son dos shakuhachis. Vale. Uno hace de hembra y otro hace de macho. Lo escuchamos, si te parece, ¿vale? Música que te sirve para meditar y para meterte en estados profundos de relajación. Ellos lo usaban exclusivamente para la práctica del Zen. Suena eso un poquito a la berrea de los ciervos, ¿verdad? Sí, intentan de imitar, ¿no? Intentamos de imitar esa escena de otoño, ¿no? En Japón, vale. que ha inspirado a tantos artistas en Japón, ¿no? Porque no solo han inspirado a los músicos, sino hay muchísimos cuadros japoneses medievales o renacentistas, poesías también, ¿no? Hablando del ciervo, ¿no? La música antiguamente era una forma de comunicarse con los dioses, era como sagrada. ¿Estáis tratando o se está tratando de recuperar en algún sentido ese fondo? Porque parece que se ha prostituido mucho la música. Muchísimo, sí. Esto es muy interesante que lo menciones porque digamos que tenemos no una guerra, pero bueno, una responsabilidad, los músicos que nos dedicamos a una tradición tan ancestral, a divulgar la música en estos tiempos, ¿no? Donde la música que es un producto muchas veces diseñado, ¿no? Para incluso para vender, o es una receta, ¿no? En este caso las músicas antiguas no son así, son músicas del pueblo, son músicas de la gente, son músicas mucho más, yo me atrevería a decir, humanas y naturales, ¿no? Yeah. Y tienen esa finalidad, si las escuchas con atención, de conectar con tu alma y de ahí sacarte
hacia los dioses, hacia otras dimensiones? Hombre, yo creo que la música tiene un poder impresionante, y esto ya desde tiempos inmemoriales. En Mesopotamia ya se sabía, la música árabe también profundiza mucho esto. Con el sonido puedes dar vida, ¿no? Puedes hacer que dos personas se enamoren, o incluso hasta puedes matar. Sí. ¿Verdad? Son dos polos muy opuestos, ¿no? Y en todo ese abanico hay una sinfín de colores, ¿no? Yo creo que el sonido es muy, muy poderoso. De hecho, el cine sin sonido no sería nada. Todo es sonido, ¿no? Por eso estamos en la radio, ¿no? Exacto. Has colaborado con un montón de gente, Terry Oldfield, un montón de personas. Sí. Has estado en Rusia dando conciertos, sí. En Nueva York, en Japón, haciendo cosas de Reiki. Y has hecho también adaptaciones de música clásica española. Sí, el concierto de Aranjuez, el famoso concierto de Aranjuez. ¿Me dejas que lo escuchemos un poquito? Sí, por favor. Aquí hacéis una versión en guitarra clásica y el instrumento. Ahora suena el instrumento. Déjame que lo escuchemos. Qué bonito, Rodrigo, ¿no? Sí, sí. Tuve también el permiso de la hija de Joaquín Rodrigo, sí, para poder hacer este arreglo, ¿no? Porque no es el concierto de Aranjuez entero, que dura casi una hora. Es, digamos, la extracción de la melodía, del adagio, de la melodía más conocida, ¿no?, de todo el concierto. Qué bonito. A veces cuando hemos estado en rituales de pueblos indígenas, no me gusta llamarlos, ancestrales, sí, casi todos ellos surge la flauta. Sí. La flauta como que quizá el elemento primordial o algo que es muy sencillo de conseguir, al igual que los tambores. Sí. Y en un temazcal o en algún ritual, sí, la flauta que es que notas que te entran por el estómago y al alma. Sí. Es un instrumento, yo creo que después primero fue la voz y luego o la flauta o los tambores. En cuestión de... Se han encontrado flautas de hueso, incluso de la época neandertal. Es impresionante, ¿no? O sea, siempre hemos tendido a prolongar con algo nuestra voz, ¿no? Hay cosas que la voz se limita, y creo que el ser humano tiene esa necesidad de prolongar a través del aliento, ¿no? Vale. Creo que ahí en nuestro estudio tienes la flauta, ¿verdad? Sí. No sé si llamar la flauta, igual es una falta de respeto. No, para nada. Es una flauta. El shakuhachi. Sí. No tenemos muchos medios para hacerla que suene bien, pero ni está caliente, como tú decías. ¿Hay que calentarla? No. Yo tendría que estar un poco caliente, pero no hay problema. Esto es un instrumento, yo quiero explicar que es un trozo de caña, exactamente, ¿no? Cortado por la raíz y cortado por la otra parte. No hay embocadura en esta flauta. Cuando la gente en Occidente decimos flauta, nos imaginamos un instrumento donde tú embocas y soplas, ¿no? Sí. El shakuhachi no tiene embocadura, como el ney turco o el iraní, que son, digamos, familia, ¿no? No tiene embocadura, es como soplar, digamos, una botella, cuando soplas una botella, ¿no? Es decir, como primordial, sacado de la naturaleza y hace sonidos mágicos. Exacto. Vamos a escucharlo. Sí. Escuchamos un poquito esas notas. Vale.
Los sonidos de ese instrumento legendario, shakuhachi. Rodrigo, qué bonito. Muchas gracias. Luego has tenido esa oportunidad de llevar este sonido a montones de lugares, ¿no? Hasta Nueva York, como te decía, Rusia, sí. En España, en Galicia. Sí. Estuve hace 2 años allí en Nueva York. ¿Cuándo vienes a alguno de nuestros programas, a alguna de esas actividades que hacemos, a alguno de los congresos en Albacete, el Vida Después de la Vida, alguno de los congresos donde nos metemos, para que nos deleites con esa música? Sí, yo encantado, encantadísimo, ya puedes contar conmigo, Miguel. Hemos hablado de este instrumento porque para recuperar esa tradición de la música que enraiza con el corazón, con el alma y con los dioses, y nuestro invitado Rodrigo Rodríguez es uno de esos que llevan esa música por el mundo. Rodrigo, tienes multitud de discos. Si hay gente que esté interesada en escuchar más este instrumento, forma de contacto contigo, ¿dónde, o página web, ¿dónde lo pueden hacer? En la página web www.rodrigo-rodriguez.info. Ha sido un placer. Muchas gracias, Miguel. Espero que te haya gustado estar gracias por contar conmigo y muchas gracias. Un placer y un honor. Alejandra García, ¿te ha gustado? ¿Estás por ahí? ¿Te ha gustado? Mucho. Mucho. Un abrazo fuerte también para ti. Muchas gracias a todos. Rodrigo, feliz año, que nos sigamos viendo. Te espero en alguna de las aventuras del Espacio en Blanco. Muchas gracias. A ti, hasta pronto. Chao. Un saludo a todos los radioyentes de Espacio en Blanco, desde Gabón. Así suena Libreville. Pura vida. Espacio en Blanco. 30 años compartiendo el misterio en la radio. Con Miguel Blanco en Radio Nacional de España. Y en uno de esos días hicieron una salida que se llama, seguramente tú sabes lo que es, salir a huaquear, que es salir a buscar restos arqueológicos. Sí, algo que ahora ya está muy penalizado. Te estoy hablando de una historia que ocurrió hace 30 años. Vale. Entonces, que no decimos que haya que hacer. Que no, está absolutamente perseguido ahora mismo porque, claro, estamos hablando de personas que se dedicaban a saquear tumbas para coger los restos arqueológicos que encontraban y bueno, y me imagino que luego pues comerciar con ellos. Bueno, pues ella participó en uno de estos huaqueos y efectivamente descubrieron unos restos arqueológicos y cogieron, iba ella con su marido y sus 2 hijos, cogieron pues algunas puntas de flecha, piezas de collar y se las quedaron. Y a los pocos días la hija empezó a tener pues unos síntomas bastante raros, sobre todo pues eran como ataques epilépticos. Y ella tuvo que consultar con un parapsicólogo que efectivamente le confirmó que estaba en un estado de endemoniada. Y a través de unos pases consiguieron recuperarla, pero ella nos llamaba para decir que es absolutamente cierto lo que contaba el invitado porque ella lo vivió en primera persona con su hija. La hija está bien, ahora es una mujer, no recuerda nada de aquello que ocurrió, pero desde luego la madre que nos ha llamado está convencida de que fue así, de que aquellos objetos estaban malditos. Hay que tener cuidado con esas cosas que se encuentra uno, mejor dejarlas en su lugar. Eso es. Ganadores del día Tenemos de hoy. 5 que son Francisco Cruz y Begoña Elorriaga, amigos del Facebook, Esteban Sánchez desde Málaga, Roberto Esteban de Pontevedra y María Torres de Mallorca. Escribidnos por favor a espacioenblanco@rtv.es con vuestra dirección postal y os mandamos el libro cuanto antes. Y la próxima cita en Murcia, ahí esperamos a todos los que... Será el último fin de semana del mes de marzo y allí haremos un programa que será de 1 hora porque nos coincide el cambio horario esa noche. Muy intensa. Pero 1 hora muy intensa, sí. Ahí os esperamos. Gracias, Rosa. Feliz semana. Hasta la semana que viene. Y terminamos por hoy dando las gracias a Manuel y a la gente que ha venido a vernos. Gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer pasar este tiempo juntos. Os esperamos en la próxima cita. El Espacio en Blanco se cierra por el momento, pero en 7 días vuelve lleno de misterios que queremos compartir con todos vosotros aquí en Radio Nacional. La radio sigue ahora 2 trillones o 3 trillones, 2 trillones de átomos con nuestro compañero David Sierra y nosotros hasta las 4 un poquito de nuestra mejor música y el deseo de que sigas conectado aquí en nuestra casa en Radio Nacional. Feliz semana, nos vemos en el espacio. Por hoy terminamos. Recuerda que tienes una cita con el misterio. Aquí en Radio Nacional.
será dentro de 7 días, en el Espacio en Blanco. Hasta entonces, feliz semana.